Hoy veremos cómo editar este video promocional para marketing de afiliados. Entonces vamos a iniciar con nuevo proyecto. Aquí vamos a ir a el ítem de, pues al menú de multimedia y vamos a importar. Aquí en importar entonces vamos a seleccionar los elementos con los que vamos a trabajar, las imágenes y también los videos. Listo, lo primero que vamos a hacer entonces vamos a visualizar los videos, a ver qué contenido tienen y vamos a ver con cuál vamos a trabajar. Yo hago este proceso y ya les cuento. Listo, entonces este primer video muestra la fábrica, cómo lo hacen, entonces vamos a desecharlo y vamos a trabajar únicamente con este segundo video que es el que tiene la parte promocional del producto. Entonces, al principio del video tenemos la marca, entonces vamos a retirar la marca, vamos a retirar esto que dice y al final también tenemos la marca, entonces también vamos a retirar la marca. Entonces, organizémoslo bien, que quede en el punto exacto. Listo. Ahora sí, subámoslo a la capa superior y vamos a bajar un fondo. Entonces, vamos a biblioteca, vamos a fondo y busquemos un fondo que se nos ajuste pues a este video. Entonces, me gusta este de aquí, me gusta. Entonces voy a coger este y vamos a adicionarlo. Listo. Vamos a ver la relación. La relación recuerden que debe estar en 9 por 16 porque este video es para Instagram y para TikTok, entonces lo ponemos en 9 por 16. Este fondo está un poco más pequeño que la relación, entonces venga, ampliémoslo. Ahí ya quedamos al tamaño de la relación. Ahora sí, expandamos el fondo para que quede durante todo el video. Ahí quedó como con 50 y pico de segundos. Perfecto. Ahora sí, entonces volvemos aquí a multimedia local, a importar y vamos a incluir las imágenes. Entonces incluimos la primera imagen, vamos con la segunda, cojamos la tercera y vamos con esta otra imagen. Continuamos con las imágenes. Esta será la última imagen. Correcto. La puse, por error la puse en la capa del fondo, entonces subámoslo para la capa donde está el video. Vamos a organizar, ampliamos un poco la escala de tiempo para poder ver bien las imágenes y vamos a reducir las imágenes a un segundo. Entonces miren que aquí en el contador dice 2601, entonces con eso vamos a reducir las imágenes, cogemos una imagen y de 2601 vamos a dejarla de un solo segundo, entonces vamos a dejarla en 2701. Entonces aquí nos vamos acercando, 2802, disminuyamos un poquito y ahí 27, va a ser 2701. Listo, ya todas las imágenes quedan entonces de un segundo, entonces ahora sí, ampliamos un poquitico más para poderlas seleccionar y nos vamos para acá y las colocamos otra vez seguiditas. Entonces la tercera, la cuarta imagen, la quinta imagen y ahorita la sexta imagen. Listo. Como ya quedamos, es el tamaño total del video, entonces el fondo va a llegar hasta ahí. Correcto, listo. Entonces, vamos a continuar con las transiciones. Entonces aquí vamos a traer las transiciones. No me gusta. Me parece muy chévere, pero no miramos otras. Creo que vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar con esta. Entonces cogemos esta transición y la ponemos aquí entre el video y la imagen. Ahí le damos OK. Vamos con la segunda transición. Igual la arrastramos y la ponemos aquí. Listo.
bien bacano. Listo. Entonces ahorita sí vamos a meterle un audio. A mí me gustó el audio del video, entonces voy a extraer el sonido de ese mismo audio y lo voy a colocar al final donde están las imágenes porque ya el video pues tiene su sonido que está muy bueno. Entonces solamente vamos a duplicarlo y vamos a colocarlo aquí. Perfecto, listo. Entonces ya tenemos audio en el video y tenemos audio en las imágenes. Ahora sí, ya tenemos entonces un fondo, tenemos un video, tenemos las imágenes. Entonces empecemos con los textos. Para los textos, entonces vamos a coger aquí en el menú de texto un texto predeterminado y vamos a incluirlo en textos. El texto va a quedar aquí en la parte superior. El texto normalmente queda de 3 segundos. Entonces vamos a acomodarlo aquí en determinado. Normalmente es bueno reducirlo, que no quede pegado al borde. Algunas veces TikTok e Instagram no lo recorta, entonces no lo peguemos al borde para evitar esto. Entonces ya tenemos el texto organizado. Vamos a colocarle aquí, yo ya tengo un texto organizado, entonces vamos a colocarle aquí eh, un título de arranque de qué vamos a tratar en este video, qué información vamos a compartir en este video. Entonces colocamos aquí 5 tips, perdón, tips no, tips muy brillado, 5 ideas para cuidar tus cuchillos. Listo, vamos a compartir con nuestra audiencia 5 ideas de cómo cuidar los cuchillos. Entonces lo damos aquí. Venimos acá, ya quedó listo, está bien ubicado. Vamos a reducirlo que no sean 3 segundos, sino que sean 2 segundos para no cansar a la audiencia. A ver, 2 segundos, correcto. Listo, vamos a incluir otro texto aquí al final, donde vamos a empezar a colocar el contenido. Coloquémoslo de 5 segundos, el video pues es larguito, entonces nos da para tener 5 segundos, entonces 2 más 5, 7 segundos, aquí 7, listo. Ya tenemos el texto y yo ya lo tengo por acá guardado, entonces voy a copiar y a pegar. Pero antes pues, estoy aquí organizando igual, que no quede pegado a los bordes. Listo. Ahora sí, entonces venimos y traemos el tip. La idea número 1, afilado regular, vamos a colocarlo en negrita, tamaño está en 15 y ahora vamos a pegar aquí entonces el detalle del afilado regularmente. Entonces mantener los cuchillos afilados para un corte eficiente y seguro. Vamos a bajarle un poquito el tamaño de la letra y vamos a quitarle la negrita. Así ya queda pues como con un contraste el texto. Entonces ahí ya queda listo. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes textos. Voy a acelerar el proceso para no cansarlos. Entonces aquí estamos haciéndolo con el segundo texto, manejando la negrilla y manejando el tamaño de la letra, el tercer texto. Correcto. Acelero pues el video para que sea más rápido y no demorarnos tanto pues como en un proceso que es repetitivo, pues que vamos a hacer 5 veces con los 5 textos que ya tenemos. Listo, falta el último. Aquí lo colocamos. Listo, correcto. Ya quedaron los 5 textos bien organizaditos. Entonces revisamos el cuarto, revisamos que todo esté bien. Correcto, vamos a ver sobre las imágenes. Entonces aquí nos queda encima de la imagen
Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a recortarlo aquí un poquitico. Vamos a recortarle para no tener que mover la ubicación porque siempre está extenso el título. Listo, entonces vamos ahorita sí. Recuerden que siempre tenemos información para nuestra audiencia y al final siempre vamos a incluir un texto con la llamada a la acción. La llamada a la acción para que nos sigan en nuestras redes y le den me gusta pues al video que acabamos de organizar, que estamos entregando pues a nuestra audiencia. Entonces aquí eh, vamos a colocar aquí, que dice muy bien, que quede bien, con buena ortografía. Guardé la S, métela ahí, listo, aquí ya. Ahora sí, síguenos y dale me gusta. Correcto, coloquemos aquí el emoji también al final, para que quede bien atractivo, que llame la atención. Correcto. Miren cómo queda, entonces vamos a subirlo, organizamos lo que quede bien, bien ubicado, bien organizado y está bien con el tamaño de letra. Correcto, listo. Lo hacemos en las otras imágenes, a ver. Se ve bien. Listo, entonces vamos a duplicarlo y vamos a colocar, como esto es un video promocional, entonces vamos a incluir el link. Vamos a colocarlo aquí abajo y coloquemos pues que va a estar el link del producto para la compra, link en la bio. Listo. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos está quedando. Listo. Señores, si les ha gustado este video, si les ha parecido que aporta a ustedes, entonces no olviden darle un like, suscribirse al canal y activen la campanita para que les llegue la alerta de futuros videos. Entonces miren cómo nos está quedando este video. Nos quedó muy chévere. Ahí llegamos a la quinta idea y las llamadas a la acción. Muy llamativo, muy organizadito. Listo, señores. Ya tenemos el video. Nos quedó bien organizado. Entonces vamos a proceder a, a exportar este video para ya poderlo publicar en las redes sociales. Entonces le damos a exportar, seleccionamos la carpeta y le dejemos este nombre ahí. Si quieren, pues pueden personalizar el nombre, dejarlo así. Le damos a exportar y aquí simplemente le damos cancelar y listo. Ya podemos cerrar nuestro proyecto y quedamos listos para futuros proyectos.